fueran conmigo esta mañana a Primera de Pedro. First Peter. Go to the end of the Bible. It's almost at the end. Peter is almost at the end of the Bible. Casi al final de la palabra de Dios. Quiero que vayan a esta epístola del apóstol Pedro. Y vamos a ir a la primera de estas epístolas, Primera de Pedro, y vamos al capítulo número 3. First Peter chapter 3. I want you to go with me there. Uno de los retos que estamos teniendo hoy en día, and this is where I love for you to, come on, just think with me for a second on where things are taking place and what things are doing, how things are evolving today. La bendición que tenemos de ver a nuestros hijos graduar de universidades, de seminarios, para mi esposa y para mí. When we got married, my wife and I got married 25 years ago, we were coming out of college. And to say that college or education has changed is an understatement. Las cosas han cambiado rápidamente. Y una vez más, voy a decir una vez más, los cambios inevitables de nuestra cultura, de nuestra sociedad, los cambios que tú estás experimentando, que definitivamente todos experimentamos, and I'm speaking of changes between health, and then life changes, and everybody changes, and marriage changes, and kids change, and then they get married, and they bring more kids. All of those transitions, I want you to listen to me. ¿Sí? Esas transiciones son inevitables y son normativas en la Biblia. They're normative, they're unavoidable. Peter is going to invite the churches of the dispersion, son las iglesias de la dispersión, aquí está hablando, en los cuales, this is the kind of a 35,000 overview of the letter, which we're not going to read the entire letter, but just to give you the overview, para entender de lo que está hablando, es que Pedro está diciendo, los cambios en la vida son inevitables, no todos son positivos, hay de todo tipo de cambio, but this is where we come into accountability, es donde tomamos la responsabilidad, y está diciendo el apóstol Pedro, asegúrense, make sure, this is what you're responsible for, church. You're responsible that when changes take place, cuando los cambios se hacen presentes, son cambios que glorifican a la persona de Dios. Porque si el cambio no glorifica a Dios, el cambio, vean lo que voy a decir, el cambio trae luto al corazón de Dios. You know the word grief? When you grieve, mañana vamos a hacer un funeral. We got a funeral tomorrow. And it's a time of grieving, right? Es luto, es pérdida. So my point is that if we grieve the heart of God, which tragically a lot of the changes are taking place in our culture today, they're grieving the heart of God. Están trayendo luto al corazón de Dios muchos de los cambios que hoy en día vemos. Hace 2000 años algo similar está sucediendo y el apóstol Pedro escribiendo en esas iglesias está diciendo los cambios son inevitables. Y entre paréntesis, la palabra cambio casi suena como sinónimo. You can interchangeably use it as a synonym between the word change and the word suffering. O sea, calamidades, dificultades, tragedias, sufrimiento. Son palabras sinónimas en cuestión de cambios, porque estas iglesias están experimentando cambios entre ellos. There's conflict inside the church. That's one of the challenges. Number two, there is oppression. Hay opresión o hay bullying sería la palabra, hay bullying con respecto a la cultura o al gobierno. Y la tercera cosa o cambio que es inevitable, y si ustedes leyeran segunda de Pedro, if you go to 2 Peter, you're going to see that happening. La tercera cosa es que la iglesia va hacia persecución extrema. Entonces, todos esos cambios, Pedro está diciendo a la iglesia, hey, they're unavoidable. We are in a Genesis 3 world. Estamos en un mundo que temporalmente es gobernado por el príncipe del aire. Su nombre es, who's the prince of the air? Satan, right? So Satan is ruling this world temporarily. Entonces, nos afecta a todos esto y está diciendo el apóstol Pedro, asegúrense que esos cambios no son, en inglés usamos la palabra self-inflicted. Son cambios por necedad, cambios por simplemente ignorancia, cambios porque no quisimos seguir la instrucción o la predicación, en este caso apostólica. That we're not placing ourselves under the leadership, under the teaching of the apostles. So Peter, speaking to the churches, hablando Pedro a la iglesia, hace esta transición donde está hablando ahora a las damas. So once again, this is Mother's Day's Eve, okay? No voy a estar aquí la próxima semana para felicitarlas a las damas, pero desde ahorita les decimos Happy Mother's Day a nuestras mamás y las felicitamos. Pero ladies, this is not a Mother's Day sermon, no es un sermón del Día de las Madres, pero Pedro está enfocándolo a las mamás. O a las esposas en este caso. Es súper interesante porque en la Biblia la cuestión de estar casado o de tener hijos, it was a given, it was just understood, estaba implícito en ello. Y menciono esto porque hoy en día, ¿cuál es el caso hoy en día? ¿Han visto la cuestión en Francia cómo está hoy en día? Have you seen all the turmoil and craziness in France that is taking place? Anybody knows why? Que están con este cambio que hubo de los años de jubilación, retirement. They changed the retirement age for the people in France, and they're protesting.
Now, ¿alguien sabe por qué cambiaron los años de jubilación? ¿Saben por qué los cambiaron? Porque in Europe, and you know this, Europe is our prophet. Es un megaphone. Europa es nuestro profeta. Europa está diciendo hacia dónde vamos nosotros. Y Europa, varias décadas atrás, it's been decades of this, Europe chose not to get married and not to have kids. Entonces, como no hay suficiente gente entrando al marketplace, no hay suficiente gente que está entrando a trabajar, a reemplazar a las personas de la tercera edad, adivinen qué, esas personas tienen que extender sus años de trabajo. So here's my point. Cuando hablamos acerca de mujeres en la Biblia, it's implied, it's already understood that as a lady, as a man, you get married and you have kids. That's what you do, right? Y no estoy en contra de que tengan gatitos, perritos y cochinitos, pero ese no es el mandato bíblico, right? Not pets. I'm not against pets, but pets are substituting children today. Entonces, menciono todo esto porque piensen en la cuestión de worldview, que sería que cosmovisión, la manera en que vemos la vida. So, worldview is basically our convictions, es lo que creemos traducido en cómo tomamos decisiones. Are you tracking on that? Sí, it's what you believe, and then translate it into how you process or make decisions. Well, apparently there's a little bit of a conflict in the church in this time in history. Quiero que vean lo que está diciendo aquí rápidamente. Asimismo, ustedes, mujeres, habla acerca de estar sujetas. Este término de sujeción, rápidamente, es un término militar. This is a military term. So submission in the Bible is not if you feel like it, let's just vote about it and let's see what the majority think. No. Peter is saying this is a military term. ¿Qué implica ello cuando decimos que es un término militar? ¿Cómo es en lo militar? ¿Es opcional? ¿Es lo que piensa la mayoría? No. It's just what you do, right? Entonces, el concepto de sujeción que está pidiendo Pedro con respecto a las damas, está diciendo sujetas a quién? Who are you supposed to submit to? Come on, ladies. ¿A quién? A los esposos, ¿verdad? Entonces, el concepto de sujeción a los esposos está determinado, and here's where I like for you guys to kind of follow what we're describing. Estas son lo que llamamos the math of submission. Subjection, las matemáticas de la sujeción, porque cuando dice el apóstol Pedro que deben de sujetarse a sus maridos, lo acabo de decir, the implication for this generation, the implication for humanity up to probably a couple of generations recent, o sea, toda la vida la gente siempre se ha casado, la gente siempre ha tenido hijos, nada más no somos los únicos locos que estamos haciendo algo diferente, ¿no es cierto? It's called self-inflicted pain. Never mind. Okay, here was my point. Listen. Aquí está el punto. Esta cuestión de sujeción a los maridos implica, dentro de la perspectiva bíblica, this is the worldview of the Bible, la perspectiva bíblica, que el Dios de la Biblia siempre modela lo que espera que hagamos. No es más, el Dios de la Biblia, God always models what he expects us to do. Porque ustedes saben que la Biblia no es simplemente knowledge transfer, no es simplemente una clase, no es simplemente una lecture. ¿Qué es la Biblia? Es la palabra de quién. Es literalmente algo que está vivo, es literalmente el poder de Dios para salvación del hombre. So, cuando hablamos acerca de sujeción, lo acabamos de leer. Did you guys follow what we just read in the congregational reading? Did anybody remembers what we just read? ¿Qué leímos hace un momento? Filipenses capítulo... ¿Alguien recuerda qué leímos? Capítulo 2. Les recomiendo before Sunday ends, antes de que vayan a dormir esta noche, les recomiendo que regresen a leer ese capítulo 2 de Filipenses, porque ahí es donde están las matemáticas de la salvación. Are you guys familiar with pretzels? Anybody? Did you like pretzels? Cuando empecé a usar esta ilustración, cometí el error de traer el pretzel aquí al púlpito y comí y ya me andaba porque todo dry, se me secó la garganta por andar comiendo pan aquí en medio del sermón. Ya nada más uso la foto, ¿verdad? Ese pretzel. El pretzel, aquí están las matemáticas de la sumisión o sujeción. El pretzel es una sola galleta o un solo pan. Es a one single piece of bread or cookie, whatever you call it, right? Pero observen cuántos agujeros. How many holes? 3 holes. So what makes the pretzel a pretzel is not 1 hole or 2 holes. Is how many holes? 3 holes. Entonces, piensen en términos en cuestión de sumisión o de sujeción, porque dentro de las matemáticas de Dios es que es un solo Dios. ¿Cuántas personas? How many persons? It's 3 persons.
Entonces, este componente que tiene que ver con el Dios Trino, con la Trinidad, es precisamente en el contexto de sumisión, ¿sí? Encontramos donde la segunda persona de la Trinidad, que es Cristo, the second person, which is Christ, he's going to submit to the Father. La tercera persona, que es el Espíritu Santo, se somete ¿a quién? Al Hijo. Now listen to me for a second. El hecho de que se sometan unos a otros no los hace demigods. You know what a demigod is? Un casi Dios, semidios. Dios a la mitad. No. Cristo es completamente Dios. El Espíritu Santo es Dios mismo. So, just because there is an order in function doesn't alter or changes the essence. Una vez más, el hecho de que haya diferencias en función, eso no implica que hay diferencia en esencia. And I don't know if this is, again, Mother's Day coming up, el Día de las Madres, damas, ladies, young ladies, las mamás de las young ladies, por favor escúchenme. El hecho de que Pedro y la Biblia enseña sujeción al marido, eso no hace que la mujer sea menos importante o de menos valor. Now, it's pretty obvious, I'm just going to be honest with you, it's obvious that in this economy or the math of the Bible in submission or subjection, es obvio que el reto, porque Pedro está diciendo que esa sujeción es al esposo, which el esposo no es parte de la Trinidad. What's my point? Que las ladies tienen que someterse a alguien que es imperfecto. Are you tracking with me? So, ese concepto de defund the police, you know what I'm talking about? Defund the police. Porque supuestamente la corrupción de la policía. Now, look at me. ¿Sí? Siempre va a haber corrupción en nuestros gobiernos y en la policía. ¿Por qué? Porque están hechos de personas como ¿quién? Como tú y como... Entonces, no hay matrimonio perfecto, no hay esposo perfecto, no hay pastor perfecto, no hay iglesia perfecta. What's my point? Mi punto es de que siempre, sí, el modelo es Dios, ¿verdad? Donde hay perfección. Pero el resto de nosotros, ¿qué hacemos? Our submission, look at me, our submission is not to the ideal, it's to the real. ¿Sí vemos la diferencia? Now, quick parenthesis, porque aquí voy a hablar como un fellow struggler, ¿ok? Estoy hablando como alguien que trae las cicatrices y que trae la preocupación. Es por eso que if you're a single young lady, this is what you got to choose very carefully who you date and who you marry. Porque you're gonna, what is it? You're gonna submit. Entonces, yo lo pongo de esta manera. Si en el dating necesitas marriage counseling, si en el noviazgo necesitas consejería matrimonial, that's probably the sign that you shouldn't marry. ¿Me explico? Es common sense, ¿no es cierto? Pero ¿cuál es el problema de hoy en día? Que vemos the writing on the wall. O sea, está la cosa toda disfuncional, a la suegra se le va el avión de repente y es un relajo de familia y como quiera ahí vamos, ¿no es cierto? Y luego al pastor le vamos a costar horas y horas y horas y horas de consejería por algo que era obvio antes. What's my point? Todo lo que estoy diciendo es esto, es de que, otra vez, en el contexto de sujeción, no está diciendo el apóstol Pedro que debe de ser circumstantial, cuando es convenient, está hablando de una estructura donde eventualmente la segunda persona de la Trinidad, which we just read, Philippians chapter 2, acabamos de leer, la humillación y exaltación de Cristo, en Filipenses capítulo 2, es Cristo, es una persona, ¿cuántas naturalezas? Dos naturalezas. Hablamos de la naturaleza humana y naturaleza, ¿qué cosa? Divina. So guys, this is why I'm bringing this up to you and just reminding you of these principles. Lo que está describiendo el apóstol Pedro en cuestión de sujeción de la esposa a los esposos, dice él, de tal marido, a los maridos, de modo que, okay, now listen to this, to your own husbands, so that even if, de modo que, esta cuestión del de modo que, sí, es entender que por si hay algunos de ellos que son, ¿qué cosa? ¿Cómo los describe? Disobedience. So once again, la sujeción que Pedro está esperando de la esposa al esposo no es porque el esposo merezca, no es porque el esposo es ideal para hacerlo. Now, we're going to talk about husbands in just a second. So it's a two-way conversation. Pero el punto aquí es este. El punto es que la sujeción que está pidiendo el apóstol Pedro de las damas es una sujeción de lo cual, vean el contexto, son desobedientes ¿a quién? ¿A quién desobedecen los esposos? Now, ladies, look at me for a second. Pedro no está diciendo desobedientes a la esposa. Está diciendo desobedientes a ¿qué cosa? A la palabra. Entonces la implicación es que lo que tienen en común denominador, esposa con esposo, this is the common ground. This is the object and the reason of our submission. Estoy diciendo object and purpose of submission because tragically many of us
Eso que son por decir tiene que ver con la personality. Si eres un type A driven, forceful personality, o si eres el típico que prefieres tomar el backseat y somos introverts. Entonces, que típicamente en marriage we attract opposites, right? ¿No es cierto? Atraemos lo opuesto. Yo argumentaría, este va a ser mi argumento, y este no es un marriage counseling nor conference, pero yo argumentaría que todo matrimonio, toda relación de noviazgo, todo hogar, toda iglesia, todo gobierno que es guiado, su motor de arranque es la personalidad del individuo. If you're going to lead your life through your own personality, I think that's suicide. Es suicidio. Porque tu personalidad y la mía no son confiables. Y aparte, tu personalidad y la mía, ¿de quiénes somos hijos? Somos hijos del primer Adán. Nuestra tendencia no es obedecer a Dios. ¿Cuál es nuestra tendencia? What is our preference? Is it obedience to God or is this? In other words, esto que está aquí en la pantalla, please listen. Esto que está en la pantalla no son recommendations, no son recomendaciones diciendo el apóstol Pedro, ojalá nunca dejen de someterse. No, what Peter is saying, ladies, you are already living outside of the submission. En otras palabras, Pedro está corrigiendo un problema que ya existe. That's the point. Entonces, es a fixing, es an exhortation de la condición. Está cambiando o está retando, en este caso, a las damas, a todo ello. En este caso, está hablando a los varones, en el cual, trágicamente, van a ser desobedientes a la palabra, and then, apparently, through the submission, vean lo que dice, a través de la sumisión, puedan ser, ¿qué cosa? Los esposos, puedan ser, ¿qué cosa? Ganados, sin palabra alguna por la conducta de sus mujeres. Now, here's the bottom line. The bottom line is this. Es que tenemos que entender esto. La salvación de nuestras almas, Peter is assuming that the lady at home is saved. If you're a follower of Jesus, see, you are saved for. Todos somos salvos por Cristo, a través de Cristo, pero somos salvos para la palabra. Una vez más, no somos salvos por la Biblia. You don't get saved by the Bible. You get saved by Jesus. But once you're saved, cuando eres salvo para obedecer, ¿qué cosa? La Biblia, la palabra. So, la Biblia no es opcional, tiene que ser obedecida. Y aquí es el punto. El punto es que la Biblia es la conducta ¿de quién? Entonces ese es mi punto. Por favor, escúcheme. La Biblia no fue escrita para mejorar tu conducta. La Biblia no fue escrita para que los jóvenes se porten mejor. La Biblia no fue escrita para que minimice la posibilidad de divorcio. No, la Biblia fue escrita para revelar la conducta de una sola persona. Su nombre es Cristo. Porque si no conocemos la conducta de Cristo, pues una vez más, if you ignore the behavior of Jesus, if you do not care who Jesus is, who Jesus was, what Jesus did, you're in big trouble. Porque una vez más, el punto aquí no es simplemente traer la mejor versión de nosotros. Aquí el punto es el comportamiento de Cristo. Sí, hay una razón por qué Cristo no pudo haber nacido. This is something so important. Jesus could have not been born on Thursday, die on Friday, same weekend, and then resurrected on Sunday. Si Cristo nace el jueves, muere el viernes, resucita el domingo, todo esto es completamente en vano. ¿Por qué? Porque Cristo no solamente tenía que morir, Cristo tenía que vivir por nosotros. ¿Por qué? Porque su conducta de Cristo es lo que está pidiendo Pedro. Pedro no está pidiendo a las mujeres que simplemente se porten bien, hagan caso, sean sumisas. No. Pedro está diciendo, el punto de todo esto, el punto del hogar, el punto de la familia, el punto de la relación, el punto de por qué estamos aquí es evangelism. Es the redemption of a generation of men and women. Es entender que es el ceder mis derechos con el propósito, ven esto, con el propósito de que esos esposos o esos hijos, whether it's in-laws, whether it's your coworker, anybody, they're gonna observe. ¿Qué es lo que van a observar? ¿Sí? Esta cuestión de observar, ¿sí? And I only have it in Spanish, so I'll explain it in English, ¿okay? Solamente en español. Pero lo que están observando a través de la conducta, están observando lo que le sucedió a la persona. This is what happened, what happened to you. Esto no es lo que tú hiciste, esto es lo que te sucedió a ti. Cuando tú vienes a Cristo, la salvación es lo que te sucede. ¿Y qué nos sucedió? Lo que nos sucedió es que legally, la palabra es legally, esa que está arriba, es legally, ¿sí? Desde un concepto legal, piensen en legally porque este anillo simboliza algo legal. July 19, 1997.
el 19 de julio, legalmente mi esposa y yo nos casamos. So legally, we stopped being single and we engage or we jump into marriage. We're legally married. Pero nos ha llevado 25 años en caminar y crear una vida juntos. So which one is it? And the answer is yes. You get a legal experience. When you're saved, you're legally innocent. Legalmente eres inocente cuando eres salvo, right? Inocente. You may not feel innocent, but you are innocent. Como el primer Adán, antes de pecar. Legalmente, Dios nos ve como si nunca, ¿qué cosa? Come on. Como si nunca, ¿qué? Now, my question is, have we sinned? Did you sin? Have I sinned? Todos hemos pecado, ¿verdad? Pero ¿por qué nos ve Dios legalmente como si no hemos pecado? ¿Quién es el que no pecó? ¿Quién es el que no pecó? Jesus, alone. What's the point? De que legalmente Él nos está acreditando. Él está, literalmente, le está poniendo su perfección en nosotros. Y legalmente, Él nos ve como si hemos obedecido completamente la Biblia, which we haven't obeyed the scriptures, completely. But the obedience of Jesus is what's clothed us. Es el concepto de ponerte algo, de ponerte. O sea, estábamos desnudos y somos vestidos, no con la mejor versión de nosotros. So this is why, look at me. This is why I'm not against testimonies. I'm not against you sharing your testimony. El testimonio de nosotros es importante, pero eso no es la salvación. La salvación es el testimonio de Cristo. Entonces, si mi testimonio lleva a la persona a encontrarse con el testimonio de Cristo, that's where salvation takes place. Are you tracking with me? Entonces, menciono esto porque observen lo que está pasando esto. Esto que está aquí en la pantalla, por favor, escúchenme. Lo que está en la pantalla no tiene, it has nothing to do, no tiene nada que ver con behavior, conduct, how we behave. Esto que está aquí en la pantalla exclusivamente tiene que ver con la conducta de una sola persona, y esa no soy yo ni eres tú. La persona es Cristo. So we literally, our salvation is based on what Jesus did and what Jesus said. Todo lo que Cristo dijo, todo lo que Cristo hizo, en eso basamos y en eso está depositada nuestra confianza. Es por eso que Él está describiendo, porque está diciendo aquí, ven lo que está diciendo. Está diciendo, al observar vuestra conducta, ¿verdad? Que es la conducta de Cristo, casta y respetuosa. It's talking about the pure and respectful behavior. And this is why. So once again, no es porque simplemente me quedo callada para no tener problemas con Él o porque ya hemos hablado de divorciarnos o we don't want to, listen, la razón de todo esto, una vez más, es por lo que nos ha sucedido. This is what happened to you. You didn't ask for this. This is what Jesus did for you. Y todo esto es para recordar que el propósito, this is the reason why your behavior and what happened to you matters. Se trata de evangelismo y ¿qué cosa? Now, here we go. Listen. Eso es importante, porque tengo que vender mi producto como pastor. Y yo sé que el pastor de ustedes no está aquí, es que I'm gonna help out the pastor in this regard. Look at me for a second. Look at me. Esta cuestión de evangelismo en tu hogar, for people to come to know Christ in your home, and for your kids and grandkids to develop the mind and the character of Jesus, is your job. Es el trabajo de cada uno de nosotros, como esposa, como esposo, como padre, como tío, como hermano, como hijo. ¿Me explico? Y menciono esto porque la iglesia juega un papel importante, pero la iglesia, the role of the pastor and the role of the church, led by the pastor, is to equip you to take responsibility on what you're called to do. Ese es el papel que tiene la iglesia en todo ello. Entonces, menciono esto porque trágicamente, hace 2000 años, aparentemente, la iglesia no estaba tomando responsabilidad de esto. And they were doing things, again, differently or against the gospel. Verse 3, rápidamente para terminar. El versículo 3 dice, y que vuestro adorno, está hablando acerca de lo exterior, el adorno de ustedes, damas, no sea externo. So your adornment must not be merely the external, and then he's going to describe the external component. So, déjenme nada más decir rápidamente algunas cosas con respecto a cómo se viste la persona o cómo se embellece la persona, which obviously as men, we always appreciate you ladies, taking care of yourselves. But here's the bottom line. ¿Cómo lo pongo esto? ¿Han escuchado la palabra descriptivo y prescriptivo? Descriptive and prescriptive. When you go to the doctor, you get a prescription. And you got to follow, if you want to get well, you got to follow the prescription, right?
Pero ya cuando compras la medicina, que viene de una prescripción que el doctor te dio, la medicina trae una descripción. Cada cuánto debes tomarte la pastilla o el jarabe, ya está describiendo. So, in the Bible, en la Biblia, tienes cosas que son prescriptivas y tienes cosas que son descriptivas. What's the point? Listen to me, porque aquí es donde entramos en esa cuestión de cómo debe vivirse la persona. En la Biblia hay cosas cuando es prescriptiva, when it's prescripted, it's non-negotiable, and it's true 2,000 years ago, and it's true for eternity. Tracking? Es simplemente la verdad, es una verdad transferible, es eternal. Pero cuando es descriptivo, it's simply that the Bible is telling you not necessarily what needs to happen all the time, but probably what just happened back then. ¿Vemos la diferencia? Lo que sucedió y lo que siempre debe de suceder. El punto es este. Cuando está hablando acerca de esta cuestión de cómo deben de vestirse, cómo deben de arreglarse las damas en este caso, ¿sí? Está hablando de cualidades internas. Está haciendo un contraste entre lo que es el character, ¿sí? La persona, su carácter, y lo que es su apariencia. There's a difference on those things. El punto es este. No podemos usar este tipo de pasajes para decir que la mujer no debe de arreglarse. Are you tracking what I'm saying? I don't know if that makes sense. Porque otra vez, esta cuestión o es prescriptiva o es descriptiva. El punto es simplemente el contraste de lo interior con lo exterior, porque aparentemente, en este caso, hace 2000 años, tragically, when it came to cultural qualities, ese era el problema. El seguir las corrientes del mundo, eventually you're going to exalt them, you're going to idolize it, and you potentially are going to demonize it. ¿Ven lo que está ahí? Entonces, lo que no quieres hacer es depender de simplemente la apariencia externa que todos sabemos que eventualmente, en otras palabras, Pedro está diciendo, la sujeción a tu marido con el propósito de evangelism and discipleship, con el propósito de ver el reino de Dios en la tierra, el propósito de eso está conectado con tu character, con lo que eres, no solamente cómo te ves o no solamente con lo que haces. Termina diciendo esto en el versículo 4, sino... Look at the contrast, okay? En lugar de estar enfocada en externals or temporary things versus character, dice, sino que sea el yo interno. Is looking at the hidden person of the heart, que con el adorno, ¿qué tipo de adorno? How does he say? Imperishable. ¿Saben lo que es la palabra imperishable? Es el adorno que no, ¿qué cosa? Porque otra vez, ¿sí? Si ustedes vieran las fotos cuando llegué a Estados Unidos back in 1990, I was size 28 en mi waist y tenía pelo y era negro. ¿Sí? Entonces, todo es perishable, ¿no es cierto? Todo va en decadencia. Y Pedro está diciendo, you gotta make sure that the hidden person, o sea, la persona interna, la cual es, ¿qué cosa? ¿Cómo la describe? Como incorruptible. Esa es la persona de la cual, otra vez, esa es la persona de la cual está describiendo él, ¿sí? De un espíritu tierno y un espíritu sereno. Now, what would be the opposite of a gentle and quiet spirit? What's the opposite of gentleness and quiet? Loud and... O sea, es el defensiveness. Es cuando creamos una culture en la casa donde it doesn't matter what we say, automatically just creates. So, ladies, apparently, Peter is saying, we need to be... Okay, escuchen esto. Y esto va para los varones también, you know, men. I think as men, there is a point where we need to choose between being right or being married. Porque a veces como varones, especialmente como los varones tendemos a ser linear thinkers. Los varones pensamos más black and white. ¿Me explico? Típicamente así pensamos como varones. So men, we are very linear, we're very black and white. Y menciono esto porque obviously ladies, they're different. What's the point? Here's the point. El punto es esto. El punto es de que está pidiendo, basado en el carácter de Cristo, basado en la actitud de Cristo, basado en lo que nos sucedió. ¿Qué nos sucedió? Remember what happened to you? That you were legally innocent? That you were legally as if you had never sinned before? That you legally have obeyed? In other words, what Jesus has done in you and through you, now it needs to be reflected within the environment, because it's evangelism and discipleship. There needs to be a gentle and quiet spirit. Look at me. This is importante. Lo que voy a decir. Si la iglesia está pasando por diferencias, if there's turmoil in church, look at me. This is the reflection of how those homes are going through. Porque lo que sucede, en español tenemos un dicho que decimos que candil de la calle, oscuridad de la... ¿Han escuchado ese dicho? Where the contrast of, you know, in other words, all I'm trying to say is this.
The Bible presents life holistically. Entonces, cuando en la iglesia hay turmoil y en la iglesia la gente quiere reclamar sus derechos just because you have the right, if the model to follow is Christ, and we just read Philippians chapter 2, Filipenses capítulo 2 dice que él no escatimó, he did not consider equality with, ¿con quién? No escatimó el ser igual a quién, ser igual a Dios, sino que él cede sus derechos. Cristo yielding his rights and coming to this world, be born of a virgin, walking a perfect life of 33 years, and eventually take upon, what is it? Look at me, friends. Escuchen lo que voy a decir. Todo eso que acabo de describir, lo cantamos, lo celebramos, tenemos holidays, lo ponemos en símbolos, pero está lejos de nuestra actitud. What's the logic? ¿Me explico? Lo tenemos como algo cultural, como algo tradicional, como algo bíblico y doctrinal. It's in our bylaws. I mean, we believe this, pero no lo conectamos porque no permitimos o escogemos no tener un gentle and quiet spirit. Sino que trágicamente, porque conozco la verdad, porque, are you following what I'm saying? Es la actitud en la cual quiero reclamar mis derechos. Cuando venimos a Cristo Jesús, if you are or you have come to Christ, if you need to come to Christ today, I'm going to give you kind of the behind the scenes thing, okay? Eso es lo que sucede. Cuando vienes a Cristo Jesús, el único derecho que tienes es el de morir a sí mismo. The only right that you get when you come to know Christ is to die to self. That's your right. Con Cristo no hay derechos. Tenemos el derecho de morir, tengo el derecho de perdonar, tengo el derecho de amar, tengo el derecho de... Are you tracking what I'm saying? ¿Sí? ¿No? ¿Sí? Look at me. You know why? This is why. La razón por la cual tengo ese derecho de ejercerlo es porque es lo que Él hizo conmigo. Cuando yo era enemigo, when I was running from God, He came and died chasing me. La palabra es seeker, simpatizantes. Sí, no hay simpatizantes en la Biblia. Los simpatizantes del Evangelio son los que ya vinieron a Cristo. Sin Cristo, todos estamos huyendo de la Biblia, huyendo de Dios. Y todo esto lo menciono porque está pidiendo el apóstol Pedro, que estos cambios externos traigan esa estabilidad interna. Look at verse 5. Porque así también se adornaban en otro tiempo. Who did it in the past? Describe the holy women of former times. Entonces, esta no es una nueva manera de ver la Biblia de ellos del Antiguo Testamento. And this is how women, the ones who hoped in God. La palabra esperanza o esperaban, hope, sí, en la Biblia tiene un sentido escatológico, the end times. Jesus' return, look at me for a second, this is important. Esta palabra es certainty, es la certeza. No es wishful thinking, no es saber si pasa. Entonces, la esperanza que tuvieron estas mujeres en el pasado, literalmente está puesta el objeto. The object of their hope is the certainty of who God is. So if or since you and I are married, since you and I are raising kids, you and I are in a culture, escuchen, vivimos en un contexto de mucha incertidumbre, somos inciertos, somos inestables. Entonces, lo que está diciendo el apóstol Pedro es que estas mujeres no confiaron en su habilidad, no confiaron en que él iba a cambiar, en que ella iba a cambiar, no confiaron en que con el nuevo presidente, no, look at me. Sí, la esperanza de ellas era exclusivamente en quién. ¿Qué es lo que dice ahí? What's the object of the hope? In other words, if God is not the object of the hope, si Dios no es el objeto de tu esperanza, eventualmente vas a empezar a exaltar. You're going to start worshiping, you're going to start exalting your hope, your ability to hope. Y quieres creer, y quieres confiar, y quieres orar, y quieres seguir con la esperanza que todo cambie. Pero llega un momento en el cual esto se convierte en entitlement, donde dices, como yo siempre he confiado, he tratado, he buscado, now you owe me. Porque yo ahí estuve, Señor, yo nunca fallé, y cuando las cosas no funcionan, porque esto no es una fórmula para un matrimonio feliz, esto simplemente son los principios eternos de parte de Dios en los cuales observen cómo está llevando a cabo esto. Está hablando de una esperanza de la cual esperaban en Dios cuando sujetas a sus maridos. I want to close today with verse 6, so I'm just going to skip a bunch of this because if you go to the YouTube page, you can get the full version of this. Pero en este versículo 6 termina diciendo esto, usando el ejemplo de quién.
Here is one of the most dysfunctional marriages in human history. Este es un matrimonio extremadamente disfuncional. ¿Saben de qué estoy hablando? Ya están viejos, nada malo con ser viejo, pero ya están viejos, ¿sí? Están estériles, they're barren, they cannot have any kids. Tracking? And then in the middle of their, neither one of them are seeking God. They're running from God. God intervenes. Dios se aparece en la vida de ellos. Esa es la salvación del hombre. El hombre es salvo no porque el hombre está buscando. El hombre es salvo porque Dios se aparece. Dios se aparece en el contexto de Sara y de Abraham y dice que Sara lo llamó Señor. Esta cuestión de llamarlo Señor es simplemente que Sara va a obedecer a Dios de acuerdo a los sistemas de Dios. This whole thing about submission, look at me for a second. I'm going to say this again. La cuestión de sujeción de la esposa a el esposo es una sujeción a Dios porque Dios lo estableció de esa manera. Ese es mi punto. El punto aquí no es el esposo, el punto aquí no es la esposa. El punto es que from Genesis, going back to the very beginning, God created man and woman. Los pone junto a los dos. He assigns them as stewards. And basically, this is God, what he's doing. He places man and woman in the covenantal relationship. Es una relación de pacto, de matrimonio, en el cual dice, sojuzgad la tierra, llenad la tierra, sojuzgadla, de lo cual, escuchen esto, Dios está depositando, he's entrusting his fame, su fama, su esencia, de tal manera que cada vez que tenemos un baby, look at me, every baby that is born and is created in the image of, a la imagen de quién? Estamos proclamando, sí, por eso no podemos endorsar, por eso no podemos legalizar aborto. Tracking with me? Porque el problema es que es una vida la cual expresa la esencia de quién. Is the image of God. So I'm bringing this up to you just because the obedience of Sarah to Abraham is simply the system that God established. That's all that I'm trying to say. Y es en ese sistema en el cual está diciendo, ella le va a llamar Señor y vosotras, based on the obedience of this woman, to this man, you have come now to prove to be her children. O sea, han recibido la bendición, han recibido el legado. Dice, y aquí está el catch, porque hay un catch en esto. Ustedes van a llegar a ser sus hijas si hacéis, hay un condition, si hacéis bien y no estáis amedrentadas por ningún temor. Una vez más, estas iglesias tienen internal problems. These churches, they're facing a lot of oppression, persecution from the government and culture. And then lastly, they're heading towards extreme persecution. Van a ser persecución extrema. Y vean lo que está describiendo en medio de contextos no adecuados, no favorables. Está hablando acerca de que no se amedranten por ningún temor. That do what is right without being frightened by any fear. Porque lo opuesto al temor no es valentía. The opposite of fear is not just bravery and determination. The opposite of fear is faith. It's trust. Trust that although things are not improving, although things may not be working out for me, my trust is placed on the God who is in control, who is in charge, el Dios que es soberano por todas las cosas y tiene control de cada experiencia en nuestra vida. Hace 2000 años hubo un hijo de Dios, hubo un judío, el cual en un contexto de sumisión, en un contexto de obediencia, ¿sí? Vean dedito, en un contexto de sumisión y de obediencia, él encontró abandono. Jesus submitted, Jesus yielded. We just read that in Philippians 2. Se sometió, él se entrega y lo que encuentra es abandonment. Encuentra separación del Padre. Esta mañana tenemos la oportunidad de hacer exactamente lo opuesto. If we submit, if we come to Jesus, we're going to get the welcoming. We get to be a part of the family of God. Entonces hay un reversal en la experiencia. Cristo tuvo que ser abandonado para nosotros ser aceptados esta mañana. Póngase de pie.